Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la escolástica. Si llegaste a este canal por primera vez y no sabes qué es esto, no te preocupes, no estás perdido, no estás perdida. Déjame y me presento. Me llamo Uriel Bermúdez, tengo 24 años y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En este canal se hablan sobre temáticas relacionadas con la filosofía, la espiritualidad, así como una que otra opinión que pueda tener sobre lo que está pasando en el mundo actualmente. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te recomiendo que vayas y te suscribas al canal y le des a la campanita para que así cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube te avise, porque si no tienes activado esas opciones, no te va a avisar nunca. Sin más preámbulos ni dilaciones, ahora sí comencemos con el video. ¿Qué es la escolástica? ¿En qué lugar de la historia surgió esta corriente filosófica? La escolástica es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, lo que se describe en la siguiente frase en latín, que es Philosophia ancilla theologiae, que quiere decir la filosofía es sierva de la teología. No obstante, hoy día se tiende a rechazar esta concepción o a no insistir demasiado en ella. El surgimiento de la escolástica estuvo estrechamente asociado con estas escuelas que florecieron en Italia, Francia, España e Inglaterra. Esta corriente predominó bastante en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Ahora veamos el origen etimológico de escolástica. Los términos escolástico y escolasticismo derivan de la palabra en latín scholasticus, que es la forma latinizada del griego scholasticos, un adjetivo derivado de schole, escuela, por lo que scholasticus significa perteneciente o relativo a las escuelas. Los escolásticos eran, más o menos, escolares. Según Edward Feser, estrictamente hablando, no existe el escolasticismo como una sola filosofía que se enseñó en las universidades de la Europa medieval. El término escolasticismo fue adoptado más tarde por neoescolásticos autodenominados de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Feser sostiene que se puede hablar de un neoescolasticismo que intenta revivir a su vez al neoescolasticismo. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solamente grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica clásica. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de las ciencias y el empirismo. Pero también la escolástica supuso convertirse en un método de trabajo intelectual, ya que todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad, y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos, y sobre todo de la Biblia, que es la principal fuente de conocimiento en ese sentido. A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un estructurado esquema del discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y preparar defensas. Los escolásticos incluyen como figuras principales a Anselmo de Canterbury, el padre de la escolástica, Pedro Abelardo, Alejandro de Jales, Alberto Magno, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham,
Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Se ha llevado a cabo un trabajo importante en la tradición escolástica mucho más allá de la época de Santo Tomás, por ejemplo, por Francisco Suárez y Luis de Molina, y también entre pensadores luteranos y reformados. Ideológicamente, la escolástica evolucionó en tres fases, a partir de la inicial identificación entre razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad es uno de sus principales atributos, de forma que Dios no podía contradecirse en estos dos caminos a la verdad. Y en última instancia, si había algún conflicto, la fe debía prevalecer siempre sobre la razón, así como la teología sobre la filosofía. De ahí se pasó a una segunda fase en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían solo una zona en común. Y por último, ya a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, en la tercera fase, la separación y divorcio entre razón y fe fueron mayores, así como entre filosofía y teología. En un sentido cronológico se puede distinguir fundamentalmente tres épocas de la escolástica. La primera, desde el comienzo del siglo IX al fin del siglo XII, la escolástica está marcada por la polémica cuestión de los universales, que opone a los realistas encabezados por Guillermo de Champeaux, a los nominalistas representados por Rossellino y a los conceptualistas guiados por Pedro Abelardo. Luego está la segunda época que va del siglo XII al fin del siglo XIII. Tiene lugar la entrada de Aristóteles, primero indirectamente a través de los filósofos judíos y árabes, especialmente a través de Averroes, pero enseguida directamente traducido del griego al latín por Alberto Magno y por Guillermo de Moeberque, secretario de Tomás de Aquino. Se distingue la filosofía de la teología. Y la tercera abarca todo el siglo XIV. Guillermo de Ockham se decanta por los nominalistas y se opone al tomismo, separando y divorciando la filosofía de la teología. Los fundamentos de la escolástica cristiana fueron establecidos por Boecio a través de sus ensayos lógicos y teológicos, y los precursores posteriores y luego compañeros de la escolástica fueron la filosofía judía e islámica. Uno de los primeros puntos que deben tenerse en cuenta es la influencia que filósofos como Aristóteles y Platón han tenido en la formación de las ideas fundamentales del cristianismo, tanto en el pensamiento desarrollado durante los primeros siglos de esta era por los padres de la Iglesia como en el apogeo de su filosofía con la escolástica en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII. Esto es porque desde sus comienzos, el cristianismo ha visto a la filosofía como un medio propicio para entender y profundizar el misterio revelado por la fe. Así que, mientras que algunos piensan que no es posible o que la religión es a la filosofía como el agua y el aceite en algunos casos que no se descartan, aunque sea paradójico con todo lo que se ha comentado hasta ahora, personalmente pienso que tanto la religión como la filosofía tienen por lo menos un punto de inflexión común. Todas aquellas verdades que podemos conocer a través de nuestras experiencias deben ser alcanzadas mediante el recto uso de la razón, pero respecto de aquellas que nos han sido reveladas, esta debe ir a través de la fe. La filosofía debe ponerse al servicio de la teología. Sin duda, todas estas cuestiones se mantienen en la filosofía cristiana hasta nuestros días, y es quizás esto una prueba histórica de que la pretensión de verdad de la religión cristiana no es extraña a la razón del hombre, sino que, por el contrario, ella revela su origen más profundo. En la segunda parte de este video hablaré más a detalle sobre las etapas principales por las cuales ha pasado la escolástica en cuanto a su desarrollo teórico hasta llegar al periodo último conocido como la decadencia de la escolástica. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción.
Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado.